Miguel, profe, Sí, te quería sí. consultar para la selección de cables de media tensión si había alguna marca que recomendara. Yo googleé y encontré un catálogo de Prysmian, por ejemplo, pero no sé si hay alguna marca Perfecto. recomendada. No, puede ser ENSA, IMSA, puede ser CIMET. Son marcas muy buenas de mercado, así que no van a tener problema con eso. Ah, Ahí en los perfecto. catálogos van a encontrar de baja y de media. Bien, gracias. Sí, Indenti también. son. El de Prisma creo que se llama Retenax de media tensión, creo que es el nombre comercial que le han puesto, me Sí, parece. sí. Si ese es En válido, lo realidad, pueden. a ver, vos viste el año pasado en instalación el Syntenax. El Syntenax es de PVC. El Retenax lo vas a encontrar tanto en baja y en media tensión, pero ese nombre responde a que es de polietileno reticulado, XLPE. Esa es la característica que es lo que hace la aislación, que ahora lo vamos a ver. Un cable de PVC, digamos, si yo comparo dos cables igual, de igual sección, hablando en cobre o en aluminio, no importa, pero un cable con aislación en PVC puede trabajar hasta 70 grados centígrados. Cuando apareció el polietileno reticulado allá en la década del 80, y mejor dicho, que hizo todo que explotara, digamos, porque los cables antes eran extruidos. Básicamente era papel, algodón, aceite, y cuando apareció el cable del tipo sólido, el PVC y polietileno reticulado, se entraron a diferenciar uno del otro. El polietileno reticulado te permite, ante una misma igualdad de sección, trabajar a 90 grados centígrados. Entonces eso te permite que tenga mayor corriente admisible y sin afectar la integridad física de ese cable. Entonces en Prysmian, en baja tensión, el de PVC es Syntenax y en media tensión, o mejor dicho, en polietileno reticulado es Retenax. No sé si te contesté. Perfecto, perfecto. Seguramente capaz que sea uno de los candidatos a usarse entonces en esta etapa. Pero igual voy a seguir Claro. buscando. Desde ya, ustedes en media tensión van a utilizar cables con aislación de polietileno reticulado. Ya se los digo, porque el PVC viene hasta 6,6 kilovolt. Por encima de ese valor de tensión tiene que ser sí o sí polietileno reticulado. Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Gracias. Bien. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos los otros días? Hicimos la introducción, donde vimos cómo estaba compuesto un cable, que partíamos desde el caso del alambre, las distintas formaciones. Esas formaciones se debían al número de capas. Cuanto más capa, más alambre, más hilo, más flexible. Y de esa manera definíamos también lo que era la clase del cable. ¿Se acuerdan que había 4 clases? Las clases 1 y 2, que son cables más toscos, básicamente están referidos a cable de aluminio. Y cuando queremos un cable más flexible, íbamos a categorías 4 y 5. Vimos el tema de las normas, las secciones. Y esta era básicamente lo que ustedes van a tener que tener en cuenta en el trabajo práctico o en su vida profesional, cómo van a hacer la selección de un cable, tanto sea por la función, si es de baja, media o alta tensión, por la formación, el nivel de tensión, la naturaleza de sus componentes. Básicamente, hoy acá estoy en condiciones de decirle que es este polietileno reticulado, en base a lo que estamos charlando recién. Las aplicaciones, no solamente todos los cables van a ser para la parte eléctrica, si bien se utiliza para instalaciones eléctricas, pero me refiero a que lo pueden llegar a utilizar en instalaciones petroleras, mineras, marinas, en fin. El nivel de aislación, el número de conductores, en fin, como para que todo tengan en cuenta en lo que hace a la selección. Y acá un poco lo que estamos hablando recién, los distintos modelos comerciales. Esto obviamente está sacado de Prysmian. Por el nivel de tensión, las características, el nivel de aislamiento, entramos a definir categoría 1 y categoría 2. Esto hago hincapié en lo que hace a la categoría 1. Dijimos que básicamente si el sistema, como es en nuestro país, es neutro, rígidamente apuesto a tierra, ese sistema
puede permanecer en falla no más de una hora, es decir, antes de ese tiempo tiene que salir de servicio. En cambio, si es un sistema neutro aislado, ya pasa a ser categoría 2 y puede estar más de una hora. Esto es lo que les mencionaba, el tema de la clase, que existen 4 números de clase en nuestro país, clase 1 y 2, y las 5 y 6 que son cables más flexibles. Entramos a ver los distintos tipos de canalizaciones, las características que tiene que tener la tapa. Obviamente vimos que acá pueden existir otros modelos, digamos, que es un poco lo que aparece en los catálogos de los folletos. Vimos también la característica y la importancia que ustedes tienen que empezar a manejar, que los cables sean de baja emisiones de gases halógenos y resistente a la llama, es decir, para que el cable no sea un causante del incendio, y si se produce, que como quien dice en castellano, no echar más nafta al fuego, sino que el incendio se contenga en el cable en sí y no se propague más de 2,5 metros, que es lo que dice el ensayo, ¿sí? Desde el punto del quemador. Acá vimos también los ensayos con el cable PVC y polietileno reticulado, con la baja emisión de humos, marcas, y entramos en cable subterráneo. Vimos también... Sí, ahora sí. El tema me surgió una duda con respecto al tema de la propagación del fuego sobre el cable. Sí. ¿En qué condiciones se lo ensaya o en qué condiciones se establece esa pauta que no sean más de 2,5 metros? ¿El cable horizontal? Porque si el cable está vertical, bueno, el fuego trepa y no se extinguiría. Claro, no sé, pero no. Estando ahí como se ve en las fotos, en una montante, por ejemplo, estando el mechero, no puede propagarse más de 2,5 metros el tramo de cable quemado. El ascenso sería ese. Claro, para el efecto chimenea, digamos. Claro, o sea que horizontal muchísimo menos, entonces. Sí, es más, a ver las fotos, acá fíjate que justamente lo hacen con un brasero y un segmento de cable. Acá lo que quieren demostrar es la propagación, no en sí del fuego, sino del humo, que es la parte negativa en todos los incendios. Es decir, por un lado la propagación de esos gases tóxicos que hacen mal al organismo, son gases pesados, y el otro inconveniente es cómo se pierde la visibilidad, digamos, en el ambiente. Y entonces uno de vivir esta situación sabe que tiene, lo podemos ver acá en el ensayo, en las gráficas, 3 minutos hay visibilidad y a los 10 minutos hay menos, pero se puede ver y se puede despejar el lugar. Esto estaba en un gráfico acá, donde podemos ver la transmitancia en luz en porcentaje y el tiempo en minutos. En este tiempo vemos que a los 3 minutos un cable PVC ya prácticamente la transmitancia es 0, mientras que si es un cable que está preparado, digamos, del tipo resistente al fuego y que no emite gases tóxicos, podemos ver que transcurren los minutos, 10, 15, 20 minutos, y la transmitancia no desciende por debajo del 75% para ser benévolo, digamos. Acá esto, si bien es un ensayo en base a la IEC 61034 y es de Prysmian, cada uno lleva agua para su molino, pero si esto es veraz, digamos, vemos que no se pierde transmitancia, digamos, ¿no? Bien. Entonces, cuando entramos en cables subterráneos, dijimos las características que tiene que tener todo cable subterráneo, que tiene que ser resistente a la humedad, a los agentes químicos, resistencia mecánica, soportar campos magnéticos, soportar fallas. Y acá yo les mencionaba que ustedes se van a encontrar, quizás cuando ya egresen el año que viene, no tanto, pero sigue habiendo todavía acá en la zona cables estratificados en papel impregnado. Es un cable que me animo a decir que ya en Argentina no se fabrica,
En la década del 80 aparecieron los sólidos, como yo le decía, que es en base a aislación de PVC y polietileno reticulado, y hizo que desapareciera el tema de estos cables estratificados, porque como ustedes imaginarán, ya son cables más grandes, una complicación en la fabricación, porque se utiliza papel, algodón y tiene que estar impregnado en aceite. Es un cable, a ninguno de los dos cables le tiene que ingresar humedad, pero en este es más dañino todavía, en el caso del papel, porque se humedece y pierde la característica que es aislante. Entonces, prácticamente han sido desplazados, y hasta el año 2000 todavía había algunos, pero ¿qué ocurre? El desarrollo del polietileno reticulado hizo que se mejorara, o mejor dicho, los ensayos de los fabricantes, que es el aumento de la rigidez dieléctrica, es decir, estoy hablando en kilovolt por milímetro, hace que tenga gran resistencia. Entonces, hoy por hoy se van a encontrar, ahora yo les voy a mostrar una foto de cables de 400 kilovolt, y sé que hay mucho más de elevado valor en el mundo. De hecho, en Europa, por ejemplo, hay cables submarinos entre Europa y Asia, que están en el Mar Negro tendidos, y bueno, y son valores altos de tensión, casi del orden de los 1000 kilovolt. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre un cable de baja y un cable de media? Esto lo vieron el año pasado. Estamos hablando acá a la izquierda, un cable que tiene, como todos, un conductor, tiene una aislación en PVC, eventualmente si estamos hablando de un cable unipolar, pero si ya pasa a ser un cable bi, tri o tetrapolar, ¿cómo hago para darle la formación circular? Bueno, se recurre a esto, lo que se denomina un relleno de PVC blanco, que no cumple ninguna otra función que más que la de darle que sea perfectamente circular. Y después viene la vaina exterior, que es la que uno puede tocar, pisar o maltratar, entre comillas, eso de maltratar que digo, y así estaría formado ese cable, que viene en base a la norma Mercosur 280 clase 4 hasta 1.1 kilovolt. En el mercado, y ustedes en la experiencia profesional, si van a trabajar en el petróleo, se van a encontrar con cables de 2,2, 3,3, 6,6, y llegamos a lo que se denominan cables de media tensión. Entonces, a medida que aumentamos de 1.1 kilovolt, ya tenía que tener otro comportamiento. Y básicamente me voy a parar en lo que se denominan cables a partir de 3,3. ¿Por qué? Y lo vamos a ver dentro de un ratito. Los cables menores de 3,3 son cables de campo no radial. Mientras que cuando son a partir de 3,3, la norma exige que sean de campo radial. ¿Y cómo lo logro? Lo logro con esta construcción del cable. Es decir, tengo la parte conductora, semiconductora, la aislación, semiconductora, pantalla, y algunos, no todos, tienen esto que se denomina cinta poliéster, que ya lo vamos a ver. Es para evitar el ingreso de agua en lo que vendría a ser entre la cubierta y la pantalla. Entonces, esto es lo que nos diferencia un cable de media tensión de un cable de baja tensión. Esto lo hago hincapié porque con Rubén, cuando preguntamos esto, y siempre nos dicen es lo mismo. No, no es lo mismo. Digamos, este cable viene diseñado para 1.1 kilovolt y viene diseñado hasta 36 kilovolt, y es más, hoy por hoy, en base a la aislación que tiene polietileno reticulado, es decir, los milímetros de espesor, puede encontrarse cable hasta 400, 500 kilovolt. Es decir, todos los tendidos en alta tensión subterráneos se utiliza con este cable del tipo sólido. ¿Cuál es la característica o la ventaja del polietileno reticulado? Es que en funcionamiento normal, como les había mencionado recién, puede funcionar hasta 90 grados centígrados, admitir sobrecarga hasta 100, y en una condición de cortocircuito, con una duración máxima de 5 segundos, es una barbaridad. Ustedes se acuerdan cuando calculaban el año pasado cortocircuito, decíamos que en la ecuación iba desde
100 milisegundos hasta 5 segundos. ¿Y qué pasaba con las protecciones en los fusibles? Que eran limitadores. Entonces, el tiempo que se tomaba para la corriente cortocircuito estaba en el orden de los 100 milisegundos. Entonces, piensen en una condición de 5 segundos que no actuó la protección, es una barbaridad, pero los fabricantes se jactan que justamente este cable en condición de cortocircuito dura 5 segundos y admite, digamos, una temperatura máxima en esa condición de cortocircuito de 250 grados. Acá como les mostraba... sí. ¿Podría repetir la definición anterior? ¿Cuál sería la función entonces del relleno de PVC blanco? Es darle una formación circular nada más. Ah, está bien. En cambio acá no, acá ahora lo vamos a ver, confinás el campo, es decir, le das formación circular, le das una superficie equipotencial entre la semiconductora y la aislación, y por si queda algo, termina confinando esta capa semiconductora. Me estoy adelantando. En el proceso de fabricación, semiconductora, aislación y semiconductora, es una extrusora triple que aporta los tres materiales, es decir, no pueden estar primero colocado uno, después el otro y el otro, ¿no? Esto va en un proceso continuo, esto termina dándole una superficie equipotencial que termina confinando el campo y a su vez tiene que estar en contacto con esta pantalla después vamos a ver se pone a tierra y de esa manera permite que uno porque de esa manera está limitando el campo eléctrico, lo pueda tocar en forma segura, digamos. Es decir, la seguridad no te lo va a dar la cubierta exterior, sino la composición del cable, semiconductora, aislación y semiconductora. Es decir, en este caso acá, la aislación con este relleno de PVC, ya está estudiado hasta ese valor de 1.1 kilovolt. Pero en la medida que vos aumentás el nivel de tensión, tenés que caer en esta composición. ¿Y por qué hago hincapié? Porque se van a encontrar cables similares a hasta 3,3 kilovolt. Y ahí es donde la norma IRAM diferencia, digamos, que los cables tienen que ser apantallados o no apantallados. Si estamos por debajo de 3,3 kilovolt, el cable no es apantallado, es muy similar a no tiene semiconductora. Ahora, si estamos por encima de 3,3, ya tengo que tener que poder confinar el campo. Es decir, ustedes saben que el campo eléctrico en un cable o en un elemento conductor es radial. Y si yo te digo, componeme el campo, al contrario, va a dar mayor todavía. Entonces, de esa manera lo tengo que confinar. ¿Cómo lo voy a confinar? Con esta capa semiconductora, la aislación, la semiconductora y la pantalla. De esa manera el campo no sale al exterior, digamos, y logro una superficie equipotencial. Eso inclusive lo vieron en física cuando vieron campo eléctrico, digamos, ¿no? Es decir, a medida que yo me aparto del elemento conductor, cómo va decreciendo. Esto a título informativo, el desarrollo, digamos, del polietileno reticulado hace que ese elemento tenga rigidez dieléctrica. Y cuando hablo de rigidez dieléctrica, estoy hablando de campo eléctrico, es decir, que es kilovolt por milímetro de separación. Y acá a título informativo, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, cables de 45 kilovolt con secciones entre 400 y 1000 milímetros cuadrados, fíjense en que el espesor es de 7 milímetros. ¿Y me interesa a mí esto? Relativo, porque acá tengo 7 milímetros, en uno de 220 kilovolt que puedo llegar hasta 2000 milímetros en cobre, tengo 21 milímetros. Fíjense en esto, el gradiente que voy a tener en kilovolt por milímetros entre lo que se denomina entre la pantalla y el conductor, y que está acá al lado, a ver si lo pongo con el cursor acá, porque acá es 4,7 entre la pantalla y el conductor. Bueno, no me da bolilla el cursor, 3 es entre la pantalla y el aislamiento. Es decir, que estoy mirando entre la pantalla y el aislamiento. Mientras que, a ver, en acá, entre la pantalla y el aislamiento,
tengo 3,3, pero entre la pantalla y el cable tengo 4,7 kilovolt por milímetro, ¿sí? En ese, digamos, ¿no? Después acá fíjense que va creciendo, llega al último de 8 y 4,7. Y a título informativo también, no es que quiera hacer propaganda a Pirelli, ya no es más Pirelli, sino que es Prysmian, es el cable que se puso en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, que es un cable 400 kilovolt con una formación chiquitito, unipolar de 2500 milímetros cuadrados. Acá tenemos de 220 kilovolt con una sección de 2000 milímetros cuadrados. Todavía es 2500, pero con un nivel de tensión de 400. Bien. Entonces, si uno entra a hablar por la clasificación, ya hablamos de la categoría de servicio, hablamos de la clase del cable, y en conductores ahora estamos ya hablando de lo que se denominan no apantallados y los apantallados. Volviendo al tema, entonces digo, cuando un cable es apantallado, yo tengo el conductor, tengo una semiconductora, esta de color celeste o azul, tengo la aislación, tengo nuevamente la semiconductora y después tengo estos puntos rojos que vendrían a ser la pantalla, que la pantalla pueden ser flejes o pueden ser alambres que están torsionados y que van adheridos en la superficie de esa semiconductora y después la cubierta externa. ¿Qué logro con esto? Esto es la representación de un cable. Acá tengo cuerdas redondas donde tengo intersticios, tengo espacios muertos. Entonces, esta semiconductora lo que hace es darle forma circular y confinar el campo. ¿Por qué? Porque el campo, en este caso, es radial. Acá no se alcanza a ver muy bien, pero pegadito al cable yo tengo 100% de campo eléctrico. En la medida que me voy alejando, ¿qué tengo? Tengo curvas equipotenciales, donde bajo 90, 80 y así llego hasta la última donde voy a tener 0. Es decir, terminé de confinar el campo para que ese campo no salga afuera y no sea dañino para el cable o hacia otras cosas, por ejemplo una persona. Acá, como les decía, veamos ahora el tema de campos o de cables no apantallados, donde tengo un conductor, no importa si es de cobre o aluminio, una aislación en papel impregnado, una envoltura de plomo, se utilizaba hasta hace no mucho, otra capa de papel de yute o fibra sintética impregnadas, armadura formada por 2 flejes de acero. Ahora vamos a ver qué significa tener una armadura de fleje de acero. Es para darle la resistencia mecánica. Es decir, que no venga un operario con una lanza o una pala cuando está haciendo un zanjeo y me termine perforando el cable. Esa es la función que tiene la armadura. Y luego tengo la envoltura en PVC. El hecho de tener este cable, lamentablemente acá no tengo el valor de tensión, pero créanme que si es menor de 3,3 kilovolt voy a tener esto, es decir, el campo ya es tangencial, no es radial. Entonces, ¿qué ocurre? Que este cable no está apantallado y está limitado obviamente a ese nivel de tensión. Se va a cortar en 1 minuto y nos volvemos a enganchar. Mientras que en los cables nuevos, es decir, de construcción sólida, donde tenemos el semiconductor, la aislación semiconductora y la pantalla, fíjense en lo que pasa con el campo. El campo es perfectamente radial. A su vez, yo puedo tener un cable unipolar o puedo poner cables tripolares, como se utilizan en media tensión, pero cada uno de ellos están apantallados. Esa es la gran diferencia entre utilizar un cable que no lo tienen que utilizar no apantallado y un cable apantallado, ¿sí? Bien. Por el gradiente potencial, porque no sé si estoy haciendo mal las cuentas, pero no estaría cerrando eso. La rigidez dieléctrica. Exactamente. Y no sabría decirte porque eso yo lo saqué de un catálogo, digamos. Claro, y sobre todo tampoco, como decía Horacio, el tipo de sobretensiones cuando tenemos fallas
es bastante importante, digamos, y si estamos medio jugados, justamente cuando tenemos ese problema, sobre todo por el hecho de que, como decía usted, la pantalla va aterrizada, me parecía medio raro, no sé. No te entiendo, a ver. La pantalla lo que hace es limitar el campo eléctrico. Vos por un lado vas a tener la falla del cable, que es la falla del conductor, vos lo vas a calcular por un tema de corriente admisible, caída de tensión y cortocircuito. La pantalla cumple otra función, que es limitar la corriente cortocircuito, y esa pantalla se pone a tierra, digamos, y se calcula y se diseña y se pide, digamos. Son dos cosas por separado. Lo que hace la aislación... Si vos tenés la pantalla a tierra, eso está potencial cero, digamos. Claro, esa es la función entonces, de ponerla, y no que tengas un cable, que tengas un campo eléctrico y un campo magnético, porque en todo conductor, claro, esto es física, que conducen a corriente va a generar un campo magnético alrededor. Sí, pero yo estoy hablando de rigidez dieléctrica por el campo eléctrico, digamos. O sea, si vos tenés un conductor, o sea, el conductor, digamos, y tenés justamente muy cercano a él una pantalla que está potencial cero, tenés una diferencia potencial importante, según mi criterio, que podría romper la rigidez dieléctrica del aislamiento. Entonces, por eso hice la cuenta del gradiente potencial por el espesor. No, pero es que justamente vos tenés que evitar que ese campo eléctrico salga afuera, por eso tenés la primera, la segunda semiconductora con la aislación, todo eso se comporta como un núcleo, y lo que hace es lograr una superficie equipotencial, es decir, el campo eléctrico no puede salir afuera. Que justamente por eso, es lo que le estoy diciendo, digamos. O sea, si rompes la rigidez eléctrica, ahí se nos complica el asunto. Y si haces, como le digo, el gradiente potencial, que según vi, bueno, se me perdieron los cálculos ya. Sí, 4,7 por ejemplo. Claro, por el espesor, te da una tensión bastante cercana. ¿Qué significa esto? Que según veo, ante una sobretensión, parece que se rompe esa rigidez eléctrica. O sea, no. Está medio. O lo entendí mal, no sé. No estás, sí, no estoy en el número fino, digamos. Pero es obviamente ese campo eléctrico, digamos, por milímetro hace que te dé el nivel de aislación de ese cable. Claro, y sobre todo es el tema, que si la pantalla encima está aterrizada, te queda una sobretensión, o sea, perdón, una diferencia potencial bastante mayor. Y ahí está la solicitación esa que le comento. Para una estimación grosera, una cota inferior del campo eléctrico al que queda sometido a la aislación, te la da la tensión dividido el espesor de esa aislación. Obviamente, como no son dos planos, sino dos cilindros, en las cercanías del cilindro central, el campo va a ser más intenso que esa cota inferior que te da el cociente de la tensión de fase dividido el espesor de la aislación. ¿Se entiende lo que digo? Explícalo de nuevo, por favor, Horacio, porque es un tema importante que iba a comentarlo yo, pero está muy bien lo que estás diciendo vos. Yo lo que decía, que para hacer una estimación grosera y obtener una cota inferior del gradiente potencial o del campo eléctrico que va a haber, al que va a estar sometida la aislación, la parte blanca, podemos hacer el cociente de la tensión de fase dividido el espesor de esa aislación. Entonces tenemos volt por centímetro, pero eso es una cota inferior. Tengamos en cuenta que si fueran dos planos, el conductor un plano y la capa y la pantalla otro plano, entonces esa cota inferior sería la realidad del campo, que sería uniforme en todo el espesor. Pero al ser dos cilindros, en la cercanía del cilindro central, que es el conductor, la intensidad del campo es mayor. Por eso digo, lo que obtenemos haciendo ese cociente es una cota inferior.
Cuanto más finito sea el conductor central, mayor nos vamos a apartar de esa cota inferior que habíamos estimado, como les dije, haciendo el cociente de la tensión de fase dividido el espesor. Sí, correcto, correcto. Sí, sí. ¿Me permitís compartir, Rubén? Ah, perdón, me colgué con eso. Adelante. Bueno, entre los tipos de cable, tanto sean subterráneos, los vimos el año pasado, ustedes se van a encontrar con cuerdas del tipo redonda normal, redonda compacta, cuerda sectorial redonda, cuerda sectorial compacta. ¿Y qué es lo que se busca? Es decir, básicamente lo que nos vamos a encontrar en media tensión son estos, redonda normal y redonda compacta, que es lo que, fíjense que al ser estos círculos, quedan estos espacios en blanco que se denominan intersticios y a su vez estos, que es lo que darían la forma circular. Entonces, lo podemos ver acá, si yo tengo un conductor, no importa del nivel de tensión, pero sí tiene un área, es decir, tengo 33 milímetros cuadrados, en este también tengo 33 y algo milímetros cuadrados, pero al ser de una formación redonda normal, tengo el diámetro de ese conductor, que tiene 33.63 milímetros cuadrados, 7,20 milímetros. Mientras que si paso a hacer una sectorial compacta, estoy bajando 6.81. Es decir, estoy disminuyendo el diámetro en 0.40 milímetros. Por un lado, logro esa disminución de diámetro que si es un cable, 2, 3, no hay problema. Pero cuando tengo varios cables, indudablemente achicar el diámetro, obviamente es muy ventajoso, digamos. Pero lo que hay que tener en cuenta acá, que por un lado, cuando yo tengo espacio, ¿qué estoy teniendo acá? Estoy teniendo aire. Ese aire es seco en el mejor de los casos. ¿Y qué pasa cuando ese aire pasa a ser húmedo? ¿Se acuerdan? Yo les decía los otros días que algo muy importante, cuando ustedes compran la bobina, el fabricante se la va a entregar con 2 capuchones en los extremos. Eso hay que tratar de no sacárselos, y si ustedes tienen que montar, colocar un cable, obviamente lo van a conectar a los terminales, van a reconstituir la formación del cable, va a estar sellado en un extremo y en el otro. Pero ¿qué es lo que pasa con el que queda en la bobina? Entonces hay que también taparlos, es decir, hay que evitar que en estos espacios que son de aire no ingrese la humedad, y ni hablar si ingresa agua, porque eso pasa a ser muy dañino. Bien, en lo que hace a las características, como para ir finalizando, entonces tenemos que los aislantes, lo que habíamos hablado, es el PVC, polietileno reticulado o la goma etilenpropilénica. El primero es un material termoplástico, estos son termoestables. En lo que hace a las protecciones del cable, las capas semiconductoras, la pantalla que ya recién las vimos, y la armadura que también la mencioné. Y la envoltura exterior, que es la vaina de PVC, o puede ser también este polietileno. En las características que tiene el policloruro, que se lo utiliza tanto en baja y en media tensión, la temperatura de funcionamiento, como les había mencionado, es hasta 70 grados centígrados. Ustedes se van a encontrar como las marcas comerciales en TPR y Syntenax, en lo que hace Prysmian o la ex Pirelli. En IMSA son Durolite y Python. Y en lo que hace a polietileno reticulado, es un material termoestable que tiene la particularidad que una vez reticulado no se ablanda con el calor, presenta mejores características eléctricas y térmicas que el PVC. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, para una misma sección que el de PVC puede trabajar hasta 90 grados centígrados? Esto nos permite sacar mayor corriente admisible y no afectar el cable. Y en condición de cortocircuito, como les había mencionado, los 250 grados centígrados durante 5 segundos.
Una contra que tiene el cable PVC, que en bajas temperaturas, es decir, si algún día tienen que ir a trabajar, a hacer montaje, bueno, el hecho de trabajar un cable PVC se hace muy tosco, es decir, es un cable muy duro, y no me puse a hablar si es cobre o aluminio. Esa es una gran desventaja que tiene, que no la tiene, por ejemplo, el polietileno reticulado, que es un cable más maleable. Ambos cables responden a las normas IRAN 2178 y la IC 60502. Bien, en esta acá se ablanda con el calor y endurecen con las bajas temperaturas, como les decía, permite ser reprocesado. Y el problema grande que tiene es que emanan gases tóxicos, que fue ya lo que vimos en la clase pasada, cosa que no lo tenemos con el polietileno reticulado, donde se hacen agregados, digamos, o mejor dicho, se eliminan los gases halógenos en la composición del polietileno reticulado y hace que sea un cable que se pueda utilizar o que no va a propagar el incendio. Permite manejar mayores temperaturas, como ya lo vimos, y el problema es cuando se deforma el material, que no se lo puede volver a procesar, a diferencia del PVC, es decir, estamos hablando del tema ambiental, digamos, ¿no? Miguel, sí. Una consulta, Sí. desde mi absoluta ignorancia, ¿qué significa, o sea, a qué se refiere el término reticulado? ¿Es una cuestión molecular? Claro, en la estructura de fabricación es como tener un mallado en los enlaces químicos, digamos. A eso es lo que se refiere esa estructura reticular, Entiendo. digamos. Entonces es una cuestión molecular. Eso así es. Bien. Protecciones del cable. Ustedes al cable lo van a proteger con interruptores, termomagnética en el caso de baja, en el caso acá de media con interruptores, pero el cable, sin tener que recurrir a esas, tiene que tener otras protecciones, como en este caso lo que estamos hablando, la capa semiconductora, que es la de confinar el cable junto con la pantalla, y la otra protección es la armadura ante vandalismo o acciones no deseadas, como es el caso de una pala, una máquina, que es para proteger el cable. Entonces, esa semiconductora, como dijimos, lo que hace es formar esa superficie equipotencial en todo el conjunto, digamos, semiconductora, aislación, semiconductora. Esa semiconductora además tiene otra particularidad, que es impedir la ionización del aire, es decir, el espacio que queda entre cada conductor. Imagínense, y además es así, si bien es un cable torsionado, esa superficie curva, digamos, juntos, estando una al lado de la otra, nos quedan los famosos espacios intersticios, como habíamos visto. Entonces, esa semiconductora lo que hace es impedir la ionización del aire, como les decía, y ¿qué está evitando? Está evitando el efecto corona, ¿sí? Ustedes saben lo que es el efecto corona, es ese halo que se forma a través de todas las superficies conductoras, que es debido al campo eléctrico, y que quizás lo perciben cuando van para el lado del Chocón, y más los días de lluvia, tormenta como hoy, por un lado van a tener la presencia de humedad, de lluvia, y por el otro lado un ruido, una luz violeta que se puede ver de noche, no es visible de día. Eso es lo que se denomina el efecto corona, el efecto punta, que lo han estudiado en física. En el aislante, la otra característica que se busca, ¿cuál es? Es decir, ya lo vimos recién con el tema del polietileno reticulado, la rigidez dieléctrica. Eso nos tiene que dar alto nivel de aislación, larga vida útil en condiciones normales de funcionamiento, baja permitividad relativa, es decir, no tengo que tener lo que se denomina un capacitor. Ustedes saben que si uno tiene que hacer una analogía del cable, tengo un conductor y tengo la aislación. ¿Eso qué vendría a ser? Y con respecto a tierra, tengo un perfecto capacitor. Ser inmune a las reacciones químicas y tiene que ser manipulable de todo punto de vista de la instalación, y a su vez tiene que ser un elemento que no me encarezca, digamos, el producto. Es decir, ustedes saben que si bien hay dos formas de hacer tendido. Uno, lo que vendría a ser tendidos aéreos y tendidos subterráneos. Dentro de los aéreos, yo les mencioné en la clase pasada que los conductores son desnudos en lo que es media tensión y alta tensión.
aparecieron los conductores protegidos. ¿Cuál era la característica? Que, por ejemplo, evitar que ese cable salga de servicio por la acción, digamos, del roce de un ave o de un árbol, y eso hacía que salía de servicio. Hoy, con los contratos de concesión donde se penaliza el servicio, indudablemente se hace más seguido, digamos, o más beneficioso tener que utilizar líneas aéreas protegidas. Pero también existen, que no sé si lo mencioné los otros días, líneas aisladas, que son muy similares a lo que vendría a ser el cable preensamblado en baja, lo hay también en media. Imagínense que están en una zona rocosa o están en una zona en parques nacionales, donde no les permiten podar un árbol. No pueden poner una línea desnuda. Bueno, ahí van a utilizar un cable aislado. Entonces, si uno entra a hacer una comparación y digo que el cable desnudo tiene un costo 1, el cable protegido tendrá un 40% más, el cable aislado tendrá un costo del 100%, pero un cable subterráneo es prácticamente un 200% más. Es decir, yo no tengo números finos, pero si uno tiene que analizar el costo de hacer una línea aérea con respecto a una línea subterránea, y está el otro tema de la construcción, del zanjeo y todo, y estamos hablando que sale 3-4 veces más cara que hacer una línea aérea. Y como les mencionaba, en el caso de la semiconductora, la aislación y la semiconductora tiene que ser un solo cuerpo del punto de vista constructivo, como para que sea una construcción sólida y no se tengan fluctuaciones en deslizamiento posible entre una capa y la otra. Bueno, esto a título informativo, como les decía, se utiliza el PVC, el polietileno reticulado para todos los niveles de tensión. La goma etilenpropilénica también es un compuesto que quizás no se lo utiliza tan asiduo o no es tan conocido como el polietileno reticulado, pero tiene las mismas características que el polietileno reticulado: 90 grados en condición normal y 250 grados de temperatura en condición de cortocircuito durante 5 segundos. Y el PVC, como les mencionaba, se utiliza hasta 6,6 kV del punto de vista de aislación, porque la cubierta externa sigue siendo aislación. Pero a nosotros lo que nos interesa es semiconductora, aislación y semiconductora. ¿Qué nos brinda eso? Tener un cable apantallado y de esa manera el tema del campo eléctrico. Muy bien. Sí, sí. Ayer, perdón, en la clase anterior, durante el ratito que vos estuviste desconectado, Sí. yo hice un comentario, una observación buscando un poquito de rigor en un par de términos. Con respecto a la capa semiconductora y con respecto a la pantalla. A mi entender, esto es mi inferencia o lo que yo entiendo, deduzco de la observación, es que quien confina el campo es la pantalla, porque es lo que es el elemento que tiene potencial cero. En tanto, las dos capas semiconductoras, la función es darle uniformidad al campo en cercanías de la pantalla y en cercanías del conductor, para buscar que las líneas de campo, las líneas equipotenciales, sean todas lo más parecido a una circunferencia. Bien. Entonces, digamos, los términos que yo pretendía distinguir con mi observación es que quien confina es el metal, lo que tiene potencial cero y que oficia de jaula de Faraday. Y lo que le da uniformidad de campo es el elemento, el material semiconductor, que digamos que suaviza las deformaciones del campo propias de que no es liso el metal, sino tiene las arrugas propias de las hebras. Las ondulaciones que tiene el propio conductor. Eso. Bien. Justo lo que está en esta transparencia. Claro, digamos, como vos estabas ausente cuando yo hice esa observación, me pareció que correspondía homologarlo
con tu opinión al respecto. Bien, bien, bien. Gracias, Horacio. Bien, entonces, la pantalla, como recién mencionaba ahí Horacio también, es una envolvente metálica, que esta puede ser cintas o hilo de cobre, que son aplicadas sobre la capa semiconductora externa. La función es confinar el campo eléctrico en el interior del cable, lograr una distribución simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en la aislación, eso está claro, digamos, ¿no? Porque si yo no tengo eso, se acuerdan cuando el campo no era radial, sino que era tangencial. Entonces, esa aislación tiene deformaciones o tiene esfuerzos, solicitaciones en cualquier dirección, menos en la que sea radial, digamos. Limitar la influencia mutua entre cables cercanos, evitar o al menos reducir el peligro de electrocuciones, porque claro, está confinado ese campo eléctrico a través de la pantalla. Y la pantalla debe operar todo el tiempo cerca o al potencial de tierra, para lo cual debe ser aterrizada, esto acá es discutible, en un extremo o dos extremos, tiene que estar en los dos, y de esa manera se evita, digamos, la formación del campo magnético. Yo lo que voy a tener en el cable es campo eléctrico. Una cuestión que no pasa desapercibida y que hay que tenerla en cuenta es que la sección de la pantalla va a depender de la corriente de falla que puede circular a tierra, y si ustedes tienen, o mejor dicho, los fabricantes le van a ofrecer 6, 10, 25, 50 milímetros cuadrados. Obviamente se puede calcular, ahí está la fórmula que ustedes conocen, que es la de cortocircuito, que en realidad está mal llamada lo que vendría a ser como una corriente cortocircuito, sino que es una característica adiabática, como si fuese una corriente adiabática, ya que estamos hablando de temperatura que tiene que soportar, digamos, esa pantalla. Son todos datos conocidos, digamos, la sección, la constante que va a depender obviamente del polietileno reticulado, este es el tiempo, por lo general del orden de menos de un segundo, que es el tiempo de operación, es decir, de la falla. Bien, y esto acá a título informativo, disculpen que sigo utilizando Prysmian, pero es hoy por hoy el que se tiene mejor información. Entonces acá vemos de cómo es o cómo está formado el conductor, no importa si es aluminio o cobre. En este caso acá, por ejemplo, es aluminio y nos dice la clase es 2. ¿Por qué? Porque el aluminio es un elemento más rígido que el cobre. La capa semiconductora, la aislación, que en este caso es un dato que no he mencionado, es decir, yo le mencioné el polietileno reticulado y la goma etilenpropilénica. Bueno, acá esto es etileno propileno de alto gradiente, que se denomina con esta sigla, y fíjense en la característica que recién hablaba, o mejor dicho, está en los catálogos, que es etileno reticulado 90 grados. Al ser de etileno propileno, es de 105 grados centígrados, es decir, todavía tiene 15 grados más de temperatura, es decir, es una cuestión comercial. La semiconductora, también materiales extrusionadas junto con las anteriores, y la característica que tiene, tiene que ser separable en frío, digamos, no tengo que utilizar, obviamente que las tres se saca con herramientas especiales, cada marca inclusive vende sus herramientas como para poder despejar o separar cada una de las capas, pero la característica que tiene es que se puede separar en frío. Lástima que no estamos en la facultad, ya tenemos un cable que está... Todos los años le vamos sacando un pedacito como para que ustedes puedan ver que es muy fácil separar esta semiconductora externa. La pantalla metálica son hilos de cobre en hélice, que lo pueden ver acá, cinta de cobre a contraespira, donde la sección, por ejemplo, son de 16 milímetros cuadrados. ¿Para qué? Para un cable que tiene 12/20 kilovolt, es decir, esto es lo que hablamos anteayer, la tensión fase tierra y la tensión entre fases, o en el caso de un cable de 18/30 kilovolt, también con el mismo concepto, ya la sección de esa pantalla no es de 16, sino que es de 20. ¿Hola? Es de 25 milímetros cuadrados. La cubierta exterior, en este caso tampoco es PVC, sino que es
poliolefina termoplástica, un material y una característica. Ustedes, si ven los cables acá en Argentina, son de color azul, color violeta, color negro. Acá son de color rojo, por ejemplo. ¿Qué otra característica? Bueno, creo que ninguna otra. Bueno, entonces, como para ir finalizando, los componentes entonces pueden ser cobre o aluminio, que puede ser clase 2 o clase 5. Si es clase 5 es flexible, responde esa norma. Si es cable de aluminio es clase 2. La pantalla metálica en alambre o cinta de cobre. La pantalla metálica también en algunos casos puede ser plomo extruido, es decir, para cables, por ejemplo, que se utilizan bajo presencia de agua. En los otros aislamientos, bueno, el polietileno reticulado y la goma etilenpropilénica. Temperaturas de operación 90 grados o como el que vimos recién con el de etileno, propileno de alto gradiente, que puede a 105. En lo que hace la cubierta exterior, PVC o el polietileno. Y la protección mecánica, fleje de acero. Bien, a ver qué más me queda. Bueno, la protección mecánica en el caso de la armadura es proteger contra los golpes y también contra la acción de los roedores. En el caso de los roedores son muy ávidos, digamos, a ir al PVC. ¿Y qué ocurre? Si el roedor avanza, se va a encontrar con la pantalla, que la pantalla vimos que es flejes, y puede llegar a avanzar, digamos, hasta la semiconductora, y ahí, bueno, lindo lío se arma. Entonces, si tiene esa protección mecánica, que es un fleje de acero, ya impide, digamos, que ese roedor avance hacia el conductor. Bueno, esto ya a título informativo, que tiene que cubrir al menos el 70% de la superficie, que es en forma de trenza también, o si no, la chapa, como les decía. Bueno, y para finalizar, entonces ustedes que van a hacer la selección del conductor, van a tener que partir de dónde, conociendo mínimamente el valor de la potencia, la tensión, el lugar de uso, el tendido, si va a ser aéreo, subterráneo, si va a ser en trinchera. ¿Y qué van a calcular? Y van a sacar la corriente admisible. Al conocer ya la corriente admisible ya tienen idea de qué es ese conductor. Entonces ese conductor les va a decir el fabricante, la sección es tanto, la formación es tanto, el material ustedes van a elegir si es cobre o aluminio. Van a tener que tener en cuenta los factores, agrupamiento, temperatura, si es aéreo, si es subterráneo. Van a calcular la caída de tensión, cortocircuito. Y en función de eso después van a hacer o van a completar para decir, bueno, el conductor seleccionado de tal característica, tal material, la pantalla es hilos de cobre, por ejemplo, y es de tal sección como vimos, la categoría del cable y la clase. Y de esa manera tienen seleccionado el conductor. Obviamente acá yo no hice los pasos interactivos que ustedes saben, si no les da tienen que ir a un conductor más grande, bueno, en fin, ya cursaron instalaciones. Una consulta, Sí. profesor. Entiendo que también algunos de estos cables acometen a los transformadores. Sí. Pueden ser de 13.2, 33, 66 hasta 132. Que calculo que Sí. son los menos. Cuando, además de elegirlo, vamos a tener que poner algún cable más, porque eso le vamos a tener que hacer mantenimiento, seguramente, ensayarlo cada tanto, calculo. Correcto. No, cada tanto no, es decir, a ver, sí, puede ser que cada tanto. Pasa pero que de eso seguramente si falla algo va a tener descargas parciales en algún lado. sí, lo que ocurre cuando el cable falla es que salió de servicio, es decir, en el caso de descargas parciales, comienza como un trabajo de hormiga, va descargando y cuando uno no se dio cuenta salió de servicio. Bueno, es entonces así. por eso además tendríamos que poner cables. Un cable de reserva, vos te referís. Eso, de reserva. Sí. Y, Muy buena la acotación, sí. y la posibilidad de hacerle los ensayos, que se termina siendo destructivo o se le hace, no, sí, tangente justamente delta, capacidad. cuando uno compra un cable lo pide bajo norma y se toma la atribución, en el caso de CALF lo hacemos, ir a fábrica y solicitar y ver, a realizar en situ ciertos ensayos.
Ahora, lo que ocurre que, por ejemplo, en el caso de Calf, que tiene tirado cable de 33, cuando se puede, sí, se realizan ciertos ensayos como para tener una idea de cómo estamos, digamos. El cable es un elemento muy, muy noble, pero bueno, si uno no, es como todo en la vida, si uno no lo controla, bueno, llega un momento que uno se lleva una sorpresa, sí. Y cuando fallan los alimentadores con las fallas pasantes esas, ahí estamos con lo que hablaban antes de la sobretensión, ¿qué se puede hacer ahí? ¿O se pierde directamente, sale el servicio del trafo, o se puede dañar el transformador? No te entendí. Que en el momento que haya una falla Sí. sobre el cable, sale el servicio nomás del trafo, no va a tener... No, bueno, a ver, algo que nosotros todavía no vimos son protecciones. Vos ese cable, yo acá hablé las protecciones propias del cable, que son protecciones, llamémosles mecánicas, constructivas, pero vos el cable también lo tenés que proteger eléctricamente. Y cuando hablamos de proteger el cable, es decir, estamos protegiendo la instalación, entonces vos vas a tener que poner protección de máxima corriente, protección direccional, es decir, que no te afecte la instalación. Hoy que se queme un transformador y es algo muy severo para cualquiera de los que estamos acá. Es decir, te imaginas, te dicen, ahí tenés la puerta. Es decir, por eso se ponen las protecciones y está en nosotros decir, bueno, tiene que tener esto, esto, esto. Después, como obviamente vos mencionaste, si se puede decir un cuarto cable, va a estar obviamente los contadores que te van a decir, no, ¿para qué? Voy a tener ahí un cable quizás tirado 30, 40 años, pero ahí está el criterio de ustedes como ingeniero de decir, no, pará, yo tengo ese cable, y es más, utilizar cables unipolares es tener en cuenta que si falla una vena, yo la puedo reemplazar por ese cable, y no que si puse un cable tripolar, que se usa, ojo, pero cuando falla una vena de un cable tripolar, tenés que cambiarlo todo. Entonces, si cambió una vena, vos tenés esa cuarta vena, como quien dice, y la podés utilizar ahí al momento. Miguel, sí. Quisiera hacer un comentario relacionado con el tema de los extremos de los cables con terminales o eventualmente empalme. Sí. Que como el otro día ya Rubén comentó, es la formación, el armado de un terminal es un trabajo netamente artesanal. Sí. que tiene algunos cuidados muy rigurosos en su ejecución, que yo participé una vez a modo de práctica nada más. Mi experiencia es muy baja al respecto, pero había algo en lo que se ponía mucho énfasis, y era que al ir cortando las distintas capas, muy especial cuidado en que la parte blanca, la parte de aislación, se la termina en forma de cono, y en la jerga hablan siempre de punta de lápiz, un cono suave, digamos, y lo importantísimo y categórico es que el limitar la acción de los elementos del elemento cortante que uno use, una trincheta o lo que sea, para no llegar a lastimar siquiera la capa semiconductora, porque si uno al ir cortando la aislación blanca se excede y llega a lastimar la capa semiconductora, pues entonces ahí en ese punto va a aparecer concentraciones de campo que van a empezar a dañar el extremo del cono. Por concentración de campo va a empezar a producirse solicitaciones concentradas de eléctricas sobre la aislación blanca, y empieza a carbonizarse y termina fallando el terminal, y por ende sacando el servicio el cable. Sí, entonces, en realidad
el terminal no falla, sino que justamente vos hiciste la aclaración, es decir, ahí esa transición entre la aislación y la cubierta externa, ahí es donde se lastima lo que vos mencionaste, cuando uno va pelando el cable, digamos. Exacto. Lo ideal es utilizar las herramientas que venden las mismas empresas y que te aconsejan usar esa y no... a ver, con Rubén fuimos hace unos años atrás, y no vamos a decir el lugar, utilizaban una trincheta, un cúter, pero bueno. Justamente, ahí es donde se produce la macana, porque limitar la acción del elemento cortante y cortar solamente lo blanco, digo yo lo blanco para hablar de la aislación. De la aislación. Y que el filo que estás usando no llegue a dañar la semiconductora. A la semiconductora, que tiene que continuar más allá de ese cono. La semiconductora tiene que seguir, creo que hasta el terminal metálico, no lo recuerdo exactamente, pero lo cierto es que no puede cortarse la semiconductora donde se corta el cono de la aislación. Sí, eso lo vamos a ver en una o dos clases más adelante, bien, en algún huequito. Sí. Me disculpo por adelantarme. Sí. Hoy, bueno, quizás todavía se están utilizando. Hay dos tipos para hacer los terminales, lo que se denomina el termocontraíble y el contraíble en frío. En el caso de Calf, ya hace unos años, por una cuestión de seguridad, ¿por qué digo esto? Porque para utilizar un termocontraíble, como su nombre lo dice, se utiliza temperatura, calor. Entonces hay que usar una garrafa. Lamentablemente estos empalmes no se hacen todos los días, entonces si el operador no es muy ducho, se pasó de temperatura, afectó la aislación. Bueno, en el caso de Calf los hemos dejado de usar, inclusive Adera ya viene dando curso de esto, y lo que se utiliza es el terminal, la aislación en frío, que uno lo coloca, tiene que utilizar todo el procedimiento y se contrae ahí, pero claro, hay que tener bien en cuenta cómo se realiza el pelado del cable. Se va a cortar, creo que va a seguir Rubén, y seguimos por el mismo, ¿cómo es? Por la misma canal. Sí, ahora vamos a seguir con el tema de justamente de esto, las botellas terminales y algunos detalles más de cable y las consultas que tengan los chicos. Bien. ¿Cuánto falta ahora? Menos de un minuto, dice, así que sí, se va a cortar en cualquier momento. Volvemos a reconocer. Hablando de los últimos comentarios, mira, espera un segundito que lo ubique. Era esto. A ver si lo ven ahí. Esto es lo que vimos en la clase de... no se ve todavía, ¿eh? No, ahí va a aparecer. Lo que vimos en la clase de equipo de maniobra. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo ven ahí? Ahí va queriendo, para. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Bien. ¿Se acuerdan de esto? Que yo inclusive les comenté que era muy parecido a lo que pasa en un cable subterráneo y a lo que Horacio hoy comentó con respecto a la concentración del campo eléctrico en el lugar en donde tenemos una menor circunferencia, una menor sección, en este caso en el conductor. Si uno analiza la progresión del campo eléctrico desde el centro, ¿cierto?, a través de toda la longitud del radio mayor
que contemplaría las características del cable hasta la malla, hasta la cinta, nos da una característica de campo eléctrico que, como ven ustedes, tiene una característica logarítmica y que tiene una mayor concentración justamente en la distancia de abscisa x igual r, es decir, en este punto del borde del conductor sería. Y obviamente un valor de campo eléctrico mucho menor en el borde externo, digamos, si entre el borde del conductor y el borde externo está cubierto de la aislación que estamos hablando, bueno, allá sobre el fin de la aislación, que justamente va a estar la pantalla electrostática, vamos a tener una menor concentración de campo eléctrico. ¿Se entiende? Esto es lo que comentaba hoy Horacio. Así es, Horacio, ¿no? Es lo que vos querías decir. Ahí Rubén se puede ver en línea de puntos el valor cota inferior que yo señalaba. Yo decía, bueno, para tener una idea, hacemos el cociente de espesor, que es la diferencia de radios, de la tensión de fase, dividido el espesor, que es la diferencia de radios, y nos da ese valor que sabemos que va a ser una cota inferior. Por encima de ese valor va a estar la mayor solicitación, que va a ser en cercanías del círculo del conductor central. Por eso las líneas equipotencial, en la medida que me voy alejando, va disminuyendo ese campo, que se ve ahí en la gráfica, en la curva. Naturalmente, y cuanto mayor sea el radio del conductor central, digamos, claro. menos es la diferencia, digamos. En el extremo, en caso de radio infinito, tenemos dos planos y el campo es completamente regular. Todas las líneas están separadas, equipotenciales están separadas a igual distancia. Pero en la medida que el conductor central es menor radio, más se incrementa el campo eléctrico en su cercanía. Claro, eso lo habíamos visto también, si lo recuerdan, en esta característica, ¿cierto? Acá tiene la mayor concentración de línea equipotencial, donde mayor es el valor del campo eléctrico, ¿se acuerdan? Claro, eso fue cuando hablabas de los polos del interruptor, ¿verdad? Claro. Pero es para explicar justamente esa característica que tenemos de diferencia de campo eléctrico cuando tenemos distintas secciones en donde está aplicada los valores de tensión, ¿no? Y después, este otro caso, que era, yo le decía, parecido a un interruptor o una cosa de ese tipo, en la cual teníamos la concentración de campo eléctrico, la línea equipotencial se iban a agrupar en donde teníamos mayor concentración de campo eléctrico. Pero bueno, esas son un poco las características esas, quería mostrarlo porque era ilustrar un poquito lo que comentaba hoy muy bien, como es Horacio, ¿cierto? Y le voy a mostrar ahora el tema de los terminales primero, y después vamos a ver el tema de los cables, para que ustedes después apliquen las consultas que quieran o comenten lo que les parece, ¿no? ¿Sale ahí? No. Quedó compartida otra pantalla. Me surgió una Otra duda. ventana. ¿No sale nada usted ahí? Ahora vamos a volver a reiniciar. Profe, me surgió una duda respecto a la gráfica de campo eléctrico que ¿Cómo? que me surgió una duda respecto de la curva de campo eléctrico que había mostrado. O sea, ¿qué modelo está utilizando ahí, no? Porque he entendido que... ¿Ahí lo ven o no? No, todavía no, Rubén. Bueno.
Ahí. No, pero no puedo. Quiero mostrar lo que estaba mostrando antes. Ahora sí. A ver veces. si lo ven ahí. Avísenme si lo ven, ¿no? Ahí, sí. Bien. ¿Cuál era la consulta que tenía? La primera, que te quedaba el decaimiento logarítmico del campo. ¿Esa? Esa. Sí. No, ¿qué? O sea, eso viene de la deducción, de la aplicación de la ley de Gauss, ¿no? Pero en este caso, ¿sería aplicable esa forma de verlo? Porque si vamos a tener una pantalla aterrizada a una distancia muy corta, o sea, ¿sería válido eso, profe? Claro que es válido. ¿Por qué no? Porque no. Se lo estoy viendo al revés, ¿no? O sea, el campo eléctrico es la derivada de la tensión respecto a la longitud, ¿no? Sí. Entonces, al tener valores altos de campo, de tensión, y un valor bastante próximo, el cual la tensión se hace cero, no estaría con... No sabría decirle si... O me surgió la duda si esto era válido, ¿no? Porque... No, pero ¿a qué te referís con válido? Ese tipo de curva que estamos hablando. Si tenés potencial cero en el extremo de x igual a r mayúscula, ahí va a ser cero el campo eléctrico. ¿A eso te referís? Claro, o sea... Ah, sí, vea, está bien. Pero... de cualquier manera, la pantalla electrostática en un cable de una longitud apreciable no es potencial cero tampoco la pantalla eléctrica, porque tiene una diferencia potencial con respecto a los extremos o al extremo donde está puesto a tierra. O sea que eso tiene un valor que no lo podemos determinar en un gráfico cualquiera. ¿Me explico? Sí. Lo que importa acá es el tipo de curvatura, eso es lo que importa. Eso es lo que queremos explicar. La forma de distribución del campo eléctrico. Tienen que tener en claro que el cero, fíjense, el eje X arranca sobre la superficie del conductor central y termina en la superficie de la pantalla. Fíjense que R grande está donde termina la gráfica, y R chico es el cero, y es la zona donde el campo es más alto en proximidades del conductor, y es mínimo, tiene su menor valor en proximidades de la pantalla. Pero está bien, esa distribución es lógica que sea así. Si los radios fueran infinitos ambos, entonces coincidiría con la línea de puntos. La curva esa se iría aplanando, y coincidiría con la línea de puntos. En la medida que hay una mayor diferencia entre radio menor y radio mayor, más empinada es la curva. Yo me imagino que la consulta es por creo que eso comentó este muchacho, de tener la pantalla puesta a potencial de tierra en donde no hay nivel de tensión. Lógicamente, si no hay nivel de tensión, el campo eléctrico se anula. Eso creo era lo que opinabas, ¿no? A ver si entendí yo eso. No, porque al ser en X igual R, o sea, supongamos que R mayúscula sea la posición de la pantalla, ¿no? Para ser más o menos consistente, ¿no?, con el cable que se había mostrado, si se supone que hay el potencial de cero, el ritmo de cambio justamente del campo respecto a la longitud tendría que ser cero, por ende acá el potencial es cero, pero el campo no es cero en inmediación. No, dije la derivada del campo. La derivada del campo respecto a la longitud tiene que ser cero, por ende tendría que ser una línea horizontal acá, ¿no? En X igual a R. No. Lo que es cero contra la pantalla es el potencial, pero el campo
cerca de la pantalla del lado de adentro no es 0. Y se ve en el gráfico eso también, claro. Es que yo no dije que sea 0, dije que su derivada tenía que ser 0. ¿Por qué decimos que la derivada tiene que ser 0? A ver, el campo eléctrico es igual a la derivada de la tensión respecto de X. No, la integral, no, perdón, dije cualquier boludez. Táchenlo, canceladísimo. Tachamos todo, la expresión también. Bueno, pasamos entonces a la otra. Avíseme cuando se vea. Ahí está arrancando y se fue. Sí, espérame. Ahí va. Me estaba buscando el otro catálogo. Avíseme cuando aparezca. Ahí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, este es un catálogo de 3M, que es una de las fabricantes de este tipo de materiales, y hace todo un detalle de las características. Bien, todas estas son cintas que se van usando, algunas son cintas semiconductoras, otras son aislantes, ¿ven? Distintos tipos de materiales. ¿Ven? Esta es una cinta plástica que se pone para la puesta a tierra. Bueno, todo esto quería mostrarle todos los componentes que hacen para el armado de un cable subterráneo, ¿ven? Perdón, de un terminal de cable subterráneo. Acá tienen el cable subterráneo, lo han cortado y están haciendo el proceso de armado. Ahora vamos a ver el detalle de cómo es esta parte, ¿no? La parte del terminal en sí. Por eso quería mostrarles que todo esto es lo que se hace en una instalación de este tipo. Les quería mostrar esto porque fíjense un detalle importante. Ahí está la persona esa trabajando en una fosa, ¿cierto? Una fosa de tierra, ¿cierto? No hay cemento, no hay nada ahí. Y hay que armar con esas cintas o en otros casos se arma con resinas o con otro sistema que se llama termocontraíble, que son fundas, un material que al calentarse se contrae, por eso se denomina así, y todo eso es para reconstituir la aislación y toda la zona de la semiconductora para hacer el terminal, o en el caso también que se pueda hacer un empalme. Entonces, además de todo lo que mencionó Horacio con respecto al cuidado en el corte de cada capa, que hay que hacer con una persona profesionalizada en eso, que se dedique a eso y que sepa lo que está haciendo, para evitar cortar más de lo que tiene que ser, por ejemplo, cortar la semiconductora o dejar un tramo de aislación deteriorado. Todos esos respetos que hay que tener, además de eso, se suma las características habituales del terreno donde estamos. Ustedes fíjense, ahí está trabajando esa persona y si llegan a encontrar alguna vez una persona haciendo un trabajo de eso en una estación transformadora o en algún lugar, sáquenle una foto, porque
jamás está en esa condición. Eso, por supuesto, es una foto para la venta. La persona está impecable, con camisita para ir al cine, con el casco, apoyado en una madera que le falta barniz nomás para completarla, y en una condición en la cual está separado de la tierra, ¿cierto? Y en un ambiente casi inmaculado. En la realidad algunos se ensucia, si hay viento ni les cuento. Entonces todas esas situaciones conllevan también a una posible contaminación de la aislación o de la reconstrucción que se está haciendo. Por eso esto se hace con muchísimo cuidado, porque cualquier perturbación que tenga las condiciones para las cuales fue fabricado ese terminal lleva a la larga o a la corta a la falla de ese terminal o del empalme, de cualquiera de las dos cosas que están haciendo, o derivaciones que a veces se hacen. Ni hablar de la situación cuando hay humedad, o sea, hay distintos tipos, ¿no? Pero yo lo que les quería comentar esto para que tengan una idea de lo que estamos hablando, es decir, estos son trabajos, como les dije la vez pasada, te aporto, Rubén, los nuevos terminales son en frío. Es el que estás mostrando ahí, justamente el contraíble, hay que usar una garrafa con el soplete. En el anterior, que son los enfilables en frío, no sé si podés volver. Sí, el enfilable en frío también. Claro, ahí lo que hace, fíjense en que tiene como un piolín blanco. Lo que hace, una vez que está armado y está enfilado, por eso son de ese tipo, tira de ese cable blanco y se va achicando la sección de esa parte blanco, y entonces por eso es que se llama terminal en frío. Es decir, tiene una espiral, o sea, el violín es de una espiral. Así es. Entonces va achicando, porque va tirando esa espiral hacia afuera y se contrae solo el terminal en frío. Obviamente, en función de todo lo que vos contaste, Rubén, ni hablar si hay lluvia, hasta se monta una carpa para poder hacer y que esté en las condiciones dadas, que no exista humedad, tierra, bueno, todas las condiciones que hay que tener en cuenta, porque puede ser la mejor tecnología, pero si cae algún elemento, una gotita de tierra, arena, bueno, ni hablar. Ya se contaminó la superficie y ahí es donde se va a producir la falla. Claro. Digamos que el material que se contrae está previamente contenido por el espiral metálico interior y digamos hay dos fuerzas en pugna, el espiral que lo está conteniendo que no se achique y es un material elástico que está con ganas de reducir su diámetro. Cuando le va retirando el alambre, el espiral de adentro va ganando ese terreno que estaba impedido por el espiral interior. Digamos que está está tensado, digamos, de antemano. Sí, iba a decir que es difícil explicar esto así, sin ninguna forma práctica de hacerlo, pero bueno. No sé si lo dijiste, Rubén, porque yo estaba sin internet recién. Sí. Vamos a ponerle la cámara para que se vea y que esta voz tiene una cara todavía. En realidad el tema del trabajo de las botellas, hace 40 años atrás era prácticamente un cirujano el que lo hacía. Fue creciendo la tecnología y como en toda actividad, fue bajando el nivel de especificidad que tenía el operario para realizar la tarea. Toda actividad, desde hacer un huevo frito hace 200 años, a hacerlo ahora con teflón y demás, digamos, ¿no es cierto? Con una sartén de teflón. Entonces, el avance tecnológico de esto, realmente, cuando yo te escuchaba vos, Rubén, ahora vienen las herramientas que cortan el espesor que hace falta, digamos, o sea, vienen con tope, con todo. Digamos, bien podríamos nosotros armar una botella hoy en día, como quien dice.
Sobre todo esa, ¿no? Esa es muy fácil, muy fácil. Con respecto a lo otro, ¿no? A lo que teníamos antes, digamos, ¿no? Vos decís que cualquiera puede armar una botella ahora. No cualquiera. Nosotros somos buenos. Por eso digo cualquiera. No, en realidad es cierto. Cuando yo entré en Agua Energía, en esa época estaban todavía las botellas o terminales. Yo digo botellas porque eran un armatoste antes, era una estructura de fundición de aluminio o de hierro, según el caso, y iban llenas de resina adentro, era una cosa pesada y con aisladores de porcelana y por eso tenía una forma parecida de alguna manera a una botella, se le llamó botellas. Ahora ya son terminales, ¿cierto? Pero hoy da risa, ¿no? Pero yo me acuerdo de que había, creo que en la zona nuestra, en toda Agua Energía, que había trabajando 500 personas y manejaban todo Río Negro, Neuquén y parte de La Pampa, había creo que 3 o 4 personas que eran las especialistas en hacer botellas terminales. Y esas personas, en esa época, ahora con el tema del internet y todo, uno aprende a hacer cualquier cosa con una computadora, ¿no? Porque está todo muy divulgado y en buena hora. En esa época esas personas habían sido instruidas, seguramente en Buenos Aires o en algún otro lugar, y habían venido acá y eran los especialistas. Entonces, para que nadie les quitara su trabajo, el trabajo lo hacían ellos solos y se encerraban en una carpa y no podía entrar nadie a ver cómo se hacía. Y no contaban nada de cómo se hacía. O sea, por ahí tenían alguno que era su favorito y le enseñaban a alguna persona. Eso era antes. Y tenían herramientas que eran un cuchillo, no existían ni los cúteres en esa época, y se hacía con cinta, con hojas de sierra afiladas, y bueno, era toda una artesanía. Hoy ya no, como decís vos, Carlos, y creo que también había comentado Horacio hoy, ya hay herramientas adecuadas para evitar el error, porque si se comete un error, si se quiere, hay que volver a cortar el cable, y el cable está cortado para el lugar que corresponde, no se puede ir tironeando de vuelta o comprando más cable. Entonces es delicado, realmente. Muy delicado. Rubén, yo pondría mucho énfasis en esa actitud que por suerte podríamos atribuir al pasado ya, pero es muy típica en personas de oficio, en la mezquindad, en la transferencia de conocimiento como autoprotección para conservar su estatus laboral, digamos, para que nadie se meta en su territorio. Yo conocí ese tipo de actitud en un especialista que había en la Dirección de Energía de la provincia de Buenos Aires con respecto al mantenimiento de los conmutadores bajo carga de los transformadores. El tipo había ido a hacer, la empresa lo había mandado a hacer los cursos a Alemania, a MR, y el tipo tenía una actitud de que impedía toda posibilidad de que alguien vea cómo hacía su trabajo, porque pretendía tener, y lo lograba, tener el monopolio. Una actitud exactamente opuesta a la que intentamos nosotros cuando estamos ejerciendo la docencia. Sí, tal cual, era así, no dejaba entrar a nadie. Bueno, entonces esto es un poco lo que se lo voy a enviar después para que lo tengan, así lo van conociendo. Acá tienen un tema para cuerpo de empalme entre 2 tipos de cables que también se hacen. Ahí ahora vemos unos detalles mejores. Estos son los terminales, pero ahora vamos a ver, porque estos es más propaganda para la venta, ven todos los elementos que se hacen. Esto es lo que comentaba Miguel, los contraíbles en frío.
Yo le voy a mostrar la foto del termocontraíble en caliente que estaba por acá, que eran los primeros, que son estos que están acá, y que ven, acá están indicados. Ya estamos casi sin tiempo. Este es el tubo que cuando se calienta se contrae de esta manera, ¿ven? Sí, Carlos, ¿comentaste algo? Acá se contrae, ¿ven? No, 3M los. Ven, con calor se contrae, en vez de dilatarse, como los clásicos de los materiales, se contrae en este caso, ¿no? Y se aprieta sobre la zona que se necesita, ¿no? Cuando yo hice tecnología de los materiales eléctricos en la universidad en la que estudié, una técnica que ¿Qué universidad estudió, Horacio, usted? En la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Una técnica que estaba en boga o en competencia con los sistemas de termocontraíble o los sistemas contraíbles en frío, que en esa época ni se los mencionaba, era toda la técnica de Scotch, de la empresa Scotch, o creo que también. Sí, que era todo ellos tenían su tecnología toda basada, todo su criterio basado en cintas, en envolver cintas en forma helicoidal. Yo no sé, lo comento ahora porque desconozco si en la actualidad se sigue usando esas técnicas para hacer empalme o para hacer terminales. Supongo que no, pero digamos como que eran dos corrientes en pugna, el termocontraíble y el sistema de cinta. Sí, el sistema de cintas arrancó en la década de 70 y después cuando apareció Raichen con el tema de termocontraíbles, la verdad que les compitió muy bien, y después entonces justamente 3M sacó el enfilable en frío, que le llaman, que ya directamente reemplaza la cinta, salvo algunas pequeñas cosas que se hacen con cinta, pero ya eso otro que se hacía con cinta y después un cubrimiento con resina, ¿cierto? Eso ya no se hizo más prácticamente. Que son estas cintas que yo les mostré al principio, acá arriba, ¿ven? Todo este tipo. Este tipo de cintas, no está explicado cómo se hace, pero ven, esta es la semiconductora, la 13, por ejemplo, y todos estos materiales, estos de cobre, por ejemplo, que es para reconstituir la pantalla, o sea, para conectarse a la pantalla, bueno, todo ese tipo de cosas son las que... Horacio, ¿sabe lo que significa 3M usted? No, pero justamente estaba por buscar en el teléfono, en Google, el tema de, porque tengo entendido que Scotch, puede ser que Scotch significa cinta en inglés o algo así, perdón. Pero 3M significa minera, Minnesota, y minera y manufacturing Minnesota. Bueno, no son realmente 3M, no lo sabía. Y lo simplificaron con un 3 y una M. Bien. Pero Scotch, ¿puede ser que signifique cinta en inglés? Perdón, ignorancia. Creo que se llama la marca, Scotch. No sé si significa eso. Scotch lo voy a traducir acá. Scotch, ahí está, Scotch. Significa, yo encontré que... escocés. Claro, dice que en escocés es sinónimo de tacaño, y para reducir los costos, 3M aplicaba adhesivo únicamente en los bornes de la cinta. Así dice. Mira. Tacaño significa. Muy bueno. Sí, Scotch en realidad, antes de eso, mucho antes, para los que son de mi edad, existía la cinta de Scotch que eran para pegar, ¿no? Cintas para uso de... ¿Sigue existiendo? Sí, claro. La cinta aisladora. Por eso, no, la cinta Scotch. En Mendoza sería el celofín. El celofín. En mi pueblo le decíamos Transflex y otros le dicen Sintex. Sintec, otra marca argentina, Sintec.
Bueno, volviendo a esto, acá fíjense, estos cables, o sea, estas puntas, estos terminales, tienen este tipo de polleritas, se le llama en la jerga, que son como unos sombreros que se ponen en serie para darle al cable la posibilidad de una mejor aislación, sobre todo cuando está sometido a las condiciones de intemperie. Porque lo que hace es que la tensión aplicada resulte posible hacerla más grande en función de que la distancia de fuga que tiene desde el valor de más alta tensión al valor que se va acercando a donde está conectada la pantalla electrostática tierra, la distancia de fuga se ve adicionada con estos pequeños sobre circunferencias que tienen acá, de tal manera que los electrones les cueste más llegar hasta la otra punta, ¿me explico? Si en vez de ser liso, tiene esa superficie como un aislador de porcelana. Eso lo van a ver en todo lo que es intemperie, ese tipo de sombreritos o polleritas que también se le llama. El posible contorneo. Claro, porque lo que hace es aumentar la distancia de fuga, claro, desde la parte de contención a tierra, ¿no? Una cosa que hay que hablar, cuando uno hace el empalme, ¿se imaginan que uno está enhebrando cables? No, lo que se utiliza es un manguito que viene hoy con la tecnología que por lo general trae 4 tornillos y son tornillos fusibles. Si uno le da el torque que necesita para ajustar el manguito al conductor en el interior, y por eso el tornillo fusible se corta y queda liso, es decir, no queda sobresaliendo, como quien dice, la cabeza del tornillo por sobre el manguito. Entonces ahí después uno le pone la cinta aisladora y después le coloca el terminal enfilable, que termina siendo un terminal en frío. Estoy buscando eso, Miguel. Acá van a ver los chicos después, cuando me envíe esto, las distintas herramientas que hay, que están llenos de elementos para la construcción de esto, ¿no? Debe estar el manguito ese que vos decís también, en alguna parte. Bueno, esto es un cable para telecomunicaciones, que es otra cosa, que también lo pusieron acá, pero bueno, por acá, por alguna parte... Hay algunas empresas que no te aceptan eso, avísale a los chicos. ¿Cómo? Hay algunas empresas que no te aceptan el manguito a tornillo fusible, que se corte el bulón. Ajá. ¿Y qué ponen, Carlos? El de indentación profunda. Ah, bien. No, los petroleritos muchas veces no, en la gran mayoría de los casos no aceptan. Bueno, eso de indentación, para los chicos que no saben, no saben nada de lo que es morseto acá. Pero en las puntas, donde va el terminal físico, ¿ven? Estos son terminales de baja tensión, chiquitos, pero el terminal grande, de media tensión, por ejemplo, lleva la unión con el cable, lleva digamos, el terminal se introduce en el cable se introduce, mejor dicho, en el terminal, y hay una herramienta que aprieta y ajusta esa unión, y se llama ese proceso indentación profunda, en este caso lo que comentó Carlos, ¿no? Bueno, no vamos a tener tiempo, ya estamos a 1 minuto, pero para ir cerrando, yo le voy a enviar esto, le voy a enviar las terminales, que es un catálogo que hay con más detalle de cómo es el terminal. Fíjense, ustedes analícenlo, cualquier duda nos consultan, y el catálogo de cables también se los envío. Y les voy a enviar algunas fotos, porque sé que hubieron algunas consultas con respecto a los cargadores de batería y a sus características de cargadores de batería. Así ustedes les ayuda para todo lo que ya les dio Miguel. Y bueno, hoy es jueves, el martes seguimos, el martes feriado. El otro jueves seguimos con el tema empezamos con el tema funcionales.
Y Profe, si disculpe. tienen una consulta nos van preguntando, ¿cierto? ¿Podría subir también algún plano civil o algo para tener de ejemplo? Sí, también le voy a enviar algo de eso. Buenísimo. Así que bueno, entonces nos encontramos el otro jueves.